Bueno, comenzamos entonces con el primer panel titulado Desafíos para la educación en tiempos de cambio. Para ello saludamos a nuestro invitado, Sergio Ursúa, a quien invitamos al escenario, por favor. Sergio es doctor en Economía por la Universidad de Chicago y economista de la Universidad de Chile. Se desempeña como profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Maryland. También es investigador asociado del National Bureau of Economics Research, Research Fellow del ISA e investigador internacional de CLAPES UC. Sus áreas de investigación incluyen la economía de la educación, economía laboral y desarrollo económico. Autor de libros y de numerosas publicaciones académicas en los mejores journals a nivel internacional. Fue coautor de James Ekman, Premio Nobel de Economía del año 2000. Ha dictado clases en universidades en Chile y otros países de Sudamérica, así como en Estados Unidos. Ha sido consultor para diversos organismos internacionales y ha participado en numerosas comisiones asesoras presidenciales en temas económicos, laborales y sociales. En 2015, la revista Latin Trade lo seleccionó dentro de los 10 economistas jóvenes latinoamericanos con mayor influencia. Es columnista regular del diario El Mercurio. Por favor, Sergio. Este primer espacio será moderado por Luz María Bach, presidenta del Consejo Nacional de Educación y miembro del Consejo de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Al finalizar la exposición de nuestro panelista, habrá un breve espacio para preguntas que leerá Luz María y les pediremos que nos vayan haciendo estas preguntas por escrito. Para ello habrá una hoja de consulta que pueden solicitarle al personal de staff que se encuentra dentro de la sala y ellos harán llegar las preguntas a nuestra moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer, por cierto, a la Universidad del Desarrollo por la gentileza de invitarme y a, por supuesto, Libertad y Desarrollo como partner de esta iniciativa, de este seminario. Los quiero invitar a, por cierto, hablar de educación en un contexto, como dice el título del seminario, mirando el futuro. Porque la verdad que los cambios que estamos observando en materia de educación y la conexión que tienen esos cambios respecto de lo que nosotros vivimos día a día, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario, en cómo nos relacionamos con la gente, con la sociedad, con nuestro entorno, requiere atención. Y un elemento fundamental de esta presentación que quiero hacerles es que hay que hablar de competencia. Competencia a nivel local, competencia a nivel regional, competencia a nivel global. La competencia, y con esto no quiero decir que esto sea el foco necesariamente de lo que debería ser el proceso educativo, por cierto que no, pero hay que ponerlo en un contexto de realidad global y quiero entonces primero que nada invitarlos a pensar cuán competitivos son los jóvenes chilenos en el contexto global. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en el mundo? En el mundo tenemos una transformación importante y es interesante porque el foco de nuestra discusión para efectos de entender la competitividad va a estar en cuáles van a ser las habilidades que vamos a requerir en el futuro. Y durante muchos años, durante probablemente casi 40 años, hemos estado tratando de competir con las computadoras. El sistema educativo de alguna forma nos forzaba a memorizar, nos forzaba a desarrollar habilidades de cálculo, ¿cierto? Matemático, por ejemplo. Y yo creo que a esta altura, parado en el 2025, está bastante claro que esa pelea la perdimos. O sea, frente a la computadora nosotros vamos a ser menos capaces, y está bien. Y eso nos obliga a tratar de encontrar cuáles van a ser las habilidades futuras que nos van a hacer más competitivos frente a este nuevo ambiente. Y lo interesante es que probablemente esas habilidades van a ser las habilidades que nos hacen más humanos. Colaboración, por ejemplo, va a ser fundamental, pero colaboración bien entendida, no colaboración utilizando la tecnología, sino que más bien colaboración en un trabajo en equipo. Comunicación es fundamental. Son esas habilidades blandas los que van probablemente a hacernos más competitivos en el futuro, utilizando, por cierto, las herramientas de la tecnología. Y eso, fíjense que es probablemente el mayor desafío que tienen los sistemas educacionales mirando el futuro. Cómo incorporamos la tecnología en el contexto del proceso educativo, pero por cierto,
pensando cuáles van a ser nuestras ventajas comparativas al momento de entrar al mercado laboral. ¿Quieres que pruebe? O sea, funciona, no hay problema. No te preocupes, lo puedo hacer con la mano. No worries. No te preocupes. Sí, no te preocupes. Entonces, parte de la, como les decía yo en el principio, son pocas slides para poder después luego tener nuestra conversación. Pensemos hoy día, ¿cierto? Los jóvenes de hoy día. Un chico de 25 años que quiere competir globalmente, porque hoy día la competencia es global. Entonces, para efectos de entender qué es lo que pasa en ese mundo, vamos a ver dónde estaban ellos hace 10 años atrás cuando los medíamos y los podíamos comparar con otros países. Porque la gracia de vernos globalmente es saber dónde estábamos, o esa generación de gente que está hoy día entrando al mercado laboral con esta nueva tecnología, pensando en las habilidades que tienen, las oportunidades que se les ofrecen, dónde estaban ellos parados a nivel global hace 10 años atrás cuando estaban en el colegio. Y la gracia de esto, entonces vamos a utilizar los datos de PISA, de la prueba PISA, pero no la reciente, porque estamos mirando qué es lo que pasó con ese corte, aproximadamente 10 años atrás. ¿Okay? Y nos vamos a preguntar en el contexto de PISA, recuerden, PISA hace una prueba a chicos de 15 años, en octavo básico más o menos, y nos permite comparar los resultados en todo el mundo. ¿Cuántos chilenos, en función de los resultados de PISA de ese año, alcanzaban el nivel más alto en las pruebas que la OECD recolecta en función de esta encuesta? ¿Qué es el nivel más alto? El nivel más alto es un nivel, por ejemplo, que si vamos a hablar de matemáticas, no solamente que el estudiante pueda resolver una ecuación, sino que pueda utilizar el resultado y extrapolarlo a un escenario distinto, que es un nivel de habilidad superior. Si lee un texto, no solamente entender el texto y poder responder preguntas de comprensión lectora, sino que utilizar los argumentos, los puntos del texto y después llevarlos a un contexto distinto, extrapolar. Y vamos a comparar de nuevo, el ejercicio es interesante porque nos podemos hacer con distintos países. Entonces, voy a mirar Argentina, voy a mirar Chile, Holanda y Corea del Sur. La selección de los países es por un tema de tamaño, para poder comparar peras con peras. Entonces, Argentina con Corea tienen más o menos, digamos, a grosso modo la misma población. Chile y Países Bajos, Holanda, más o menos parecido. Y la pregunta entonces de nuevo, en 40 millones de personas, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer con el caso de Chile. En Chile, cada cohorte por edad tiene aproximadamente 200.000, 250.000 personas para una población de 17 millones. Más o menos ese es el número. Va cayendo, voy a volver a ese punto sobre en un ratito. Pero piensen entonces, de un universo de chicos de 15 años, aproximadamente 200.000, ¿cuántos alcanzaban nivel 5, que es el nivel más alto en PISA? En una población como Argentina, que son 40 millones, es decir, el doble, un poquito más del doble de Chile, es decir, 400.000, 450.000 niños de 15 años, ¿cuántos en el caso argentino alcanzaban ese nivel? Y lo mismo con Holanda y Corea del Sur. Es interesante el caso de Argentina porque en muchas dimensiones quizás, digamos, por mucho tiempo, es como un país que está mirando en el retrovisor, ¿no? Está mirando hacia atrás, un país de desarrollo frustrado, 100 años probablemente de desarrollo frustrado. Entonces, ver dónde está Argentina respecto de esta métrica también es interesante. 400.000, más o menos. En función de los resultados de la PISA de ese año, en Argentina, un 0,0064% de los estudiantes alcanzaban ese nivel. Eso quiere decir, si uno extrapola los números, estamos hablando de aproximadamente 44 argentinos de 15 años alcanzaban ese nivel. Estos son estadísticas, por cierto, por lo tanto hay intervalo de confianza, pero estamos hablando básicamente de que no hay chicos. En Argentina, un número muy limitado, los podríamos poner a todos los argentinos que alcanzaban ese nivel ese año en un bus. Piensen en las cosas que estaba haciendo Argentina en materia educacional, ¿cierto? Y el retroceso, de décadas de retroceso que habían enfrentado, ese puede ser el resultado. Chile tiene 200.000, es la mitad de la población, esto le da un orden relativo. Ustedes hacen el mismo ejercicio con Chile y el resultado es que 365 chilenos alcanzaban ese nivel, es un 0,12%, eso es lo que nos dice la OECD, alcanzaban ese nivel en este año, 2015. Entonces uno dice, bueno, quizás no era tan malo. Comparado con Argentina, un país más chico, tenemos un número, o sea, es uno por día, o sea, es un número acotado, digamos.
Y ese es el ámbito de competencia, o sea, estamos a nivel más competitivo, lo que nos podría pensar que hay 365 chilenos en ese corte que son competitivos o que eran competitivos globalmente cuando tenían 15 años. ¿Dónde están hoy día? Gran pregunta. Si nos escandalizamos o no nos escandalizamos respecto al número depende de las próximas dos columnas. Holanda, 4,36%, estamos hablando de 8.735 estudiantes en función de la población que tiene. No caben en buses, o sea, son muchos buses, eso sería como meterlo en Airbuses en este caso, son 17 Airbuses. O sea, es un número importante y por lo tanto en un contexto de lo global donde los chicos van a tener que ir a competir con alguien de Países Bajos, va a tener que enfrentar a un grupo más grande, con habilidades y capacidades probablemente superiores. Y Corea del Sur, por cierto, estamos hablando de otra escala, ellos, el 12% de sus estudiantes alcanzan ese nivel. En términos de número, estamos hablando de 80.000 estudiantes respecto a los 365 que produce Chile o que producía Chile hace 10 años atrás en función de esta prueba. Y por lo tanto, este es el tamaño del desafío de la generación que tiene hoy día 25 años y que está entrando al mercado laboral. Para ponerlo en contexto, o sea, cuando Bettina, por ejemplo, hablaba del retroceso o los problemas que hemos tenido en reforma, esto era 2015. Y los últimos 10 años, la pregunta que uno tiene que hacerse es si es que hemos avanzado o hemos retrocedido para cerrar estas brechas. Y cuando uno mira entonces el futuro, el punto acá es que la gente que está hoy día entrando al mercado laboral, de 25 años, así de competitiva era a los 15, ¿qué pasa hoy día y qué pasa con las generaciones futuras? Ese es el gran desafío para efecto de la discusión que deberíamos tener. Y esto se traduce en otras cosas. O sea, productividad es la vía estructural del desarrollo económico, el crecimiento económico. Si ustedes han seguido la discusión, el crecimiento tendencial de Chile va a la baja. Hace 10 años atrás era un 4,7%, eso es lo que nosotros podíamos crecer. Hoy día estamos en el 1,8%. Y esto se siente. Y esto está asociado entonces al tema el retorno social de las inversiones que se hacen en educación, los avances que podemos, o retrocesos en materia educativa, y esto se traduce en cosas que uno lo ve en el día a día. Y esto es un buen ejemplo. Este aeropuerto de Santiago, si a usted le ha tocado viajar, el problema de productividad es gigantesco. Porque no son solamente las colas que uno tiene que hacer, sino que es la cantidad de gente que uno ve haciendo nada. Es una cosa increíble para efectos de... por lo tanto, uno tiene que pensar, bueno, hemos estado siendo proactivos en materia de productividad, porque cosas como estas no son realmente, uno no las observa en todos lados, y no hay escándalo. Algo está chueco acá, la viga está algo chueca para efectos de entender el desafío, y creo que además esta visión o esta pasividad con la cual esto se ha discutido creo que ha afectado también la calidad de la reforma, el contenido de la reforma, la preocupación de la reforma, y es un tema que hay que tener en mente. Y todo esto se hace mientras el mundo está avanzando a una velocidad increíble. La robotización no es ciencia ficción, no estamos pensando que aquí, y no estamos hablando de rumba, ¿cierto? No estamos hablando de cosas, estamos hablando de robotización en actividades que antiguamente pensábamos que no iban a ser automatizables y hoy día sí lo son. Y esto sigue avanzando, y sigue avanzando además en todo ámbito de cosas, con la incorporación de tecnología incluso en Chile. Esto de nuevo, uno puede decir, no, es que esto está pasando en Corea del Sur. No se equivoque. Está pasando en Chile, los robots están entrando al mercado laboral, están afectando la forma en la cual nosotros nos estamos relacionando, está afectando los sueldos. Les voy a mostrar una estadística en un segundo. Esto es real, no es ciencia ficción. Y los mercados en esto han ayudado. Si ustedes siguen si alguno de ustedes está interesado en mercado accionario, lo que hemos observado durante los últimos años respecto del retorno de las acciones tecnológicas explica un poco este aceleramiento, ¿cierto? Las apuestas de todo el mercado es que este es el futuro. Y nosotros entonces estamos mirando educación desde una perspectiva del siglo pasado, cuando el mercado dice no, esto está pasando. Y es más, traigo a colación este artículo porque cuando uno empieza a leer este tipo de cosas, se topa con la sorpresa de que ya no están escritas por personas. Este tipo de cosas se hacen automáticamente. Este artículo está
construido por inteligencia artificial. Es un desafío gigantesco entonces. Si el mercado está operando en esta forma, las noticias que estamos leyendo ya no hay humanos detrás, si las cosas con nuestra interacción en el trabajo está de alguna forma utilizando esa tecnología, tenemos o no las capacidades para efectos de hacernos cargo del desafío. Entonces tenemos dos efectos, ¿cierto? Y esto ha pasado en la historia de la humanidad varias veces, probablemente nunca con la velocidad que lo hemos visto ahora, es que hay una sustitución tecnológica gigantesca y hay un aumento potencial en la productividad. Ese es el balance. Históricamente lo que ha ocurrido es que el ser humano ha luchado, ha peleado. Hay grupos de interés que luchan sobre la primera parte, la sustitución tecnológica, ha pasado en todas las reformas, todas las revoluciones industriales, pero tarde o temprano el aumento en productividad compensa. Todos vamos a ser más ricos de alguna forma, vamos a tener las herramientas para poder compensar a aquellas personas que fueron afectadas por este cambio tecnológico. La duda que hoy día tenemos es si es que la velocidad con que esto avanza y la ganancia en productividad de la mano de la máquina con sustitución de trabajos, ¿cierto? No es que yo voy a seguir siendo el mismo trabajo, sino que mi trabajo va a desaparecer porque lo va a hacer una máquina, va a lograr compensar esta ecuación. Y eso es una pregunta abierta. Y uno tiene que, le guste o no, tiene que tratar de anticipar cómo un sistema educativo tiene que estarse ajustando a esta realidad. Eso es fundamental. De nuevo, esto no es un tema ideológico, esta es realidad. Esto está pasando. Todos de alguna forma estamos amenazados respecto del impacto que pueden tener las máquinas en nuestro desarrollo profesional. ¿Cuán real es esto? Entonces, datos para esto hay pocos. Les voy a mostrar un resultado, les voy a contar la historia, más que entrar van a ver un par de figuras, pero la lógica es bien sencilla. Si nosotros vemos los países que tienen buenos datos en materia de incorporación de robots al mercado laboral, hay grupos que se benefician de esto. En materia, por ejemplo, salariales, en oportunidades laborales. Porque uno puede pensar, lo que está pasando ahora es que las tareas rutinarias son las que son reemplazadas. Por lo tanto, son la gente de baja capacidad productiva, con bajo nivel de educación, por ejemplo, que son los más afectados. No así quizá el estudiante universitario que tiene las herramientas para poder trabajar con la educación, con la tecnología y entonces compensa. Bueno, sucede que Acemoglu, que se ganó el Nobel hace poco con Restrepo el 2022, analizaron esto con datos de Estados Unidos y llegaron a la conclusión de que en general todos los grupos pierden. En este balance de productividad versus sustitución, no estamos tratando, la ganancia de productividad nos están traduciendo en mejores oportunidades laborales, en general, mayores salarios, ni para todos los trabajadores, para los trabajadores que tienen menos de educación media, para quienes que tienen educación media, para aquellos que tienen algún estudio de educación superior y para incluso aquellos que tienen doctorado y másters. Cuando uno mira los salarios reales, los salarios por hora en Estados Unidos, todos caen a partir del cambio tecnológico. En materia de empleo, el impacto es negativo, excepto los que están realmente arriba en la escala de capacidades, el panel de arriba. Ahí no hay impacto. Y esto es el 2022, con datos que eran del 2017-2018. Lo que hemos visto después del COVID como una fuerza aceleradora de este cambio tecnológico, aún no tiene que hacer pensar si esto va a generar, por ejemplo, mayor desigualdad de ingresos, menores oportunidades laborales para grupos más específicos, ¿cierto? Esa es parte de la discusión que estamos teniendo. Y de hecho, si ustedes empiezan a analizar la estadística en Chile, recientes, en grupos educados, hay algo raro está pasando. Porque no solamente desempleo, sino que la falta de oportunidades laborales para estudiantes, para jóvenes que ya se han graduado de educación superior, viene a la baja. Y por lo tanto uno tiene que empezar a pensar qué es lo que está ocurriendo, más allá de lo que puede haber pasado en el mercado laboral a propósito de la reforma. ¿Puede haber un cambio estructural, quizás? ¿Y cómo nos estamos ajustando frente a eso? ¿Y cómo están los colegios, las universidades, los centros de formación técnica, los institutos profesionales ajustándose a esta nueva realidad? Okay. Entonces hay una brecha de habilidades que es más o menos evidente y que hay que de alguna forma hacerse cargo. Entonces hay una tremenda oportunidad en El Bueno, ¿cierto? Gran película, Clint Eastwood, Camino al Desarrollo. Ha sido súper costoso
el retraso y la lentitud que esto ha ocurrido en el caso de Chile. Y a pesar de todos los esfuerzos que se han desarrollado, y esto es lo feo, la calidad de la formación de estudiantes no se ve que aumente. Por lo menos hay suficiente evidencia y duda respecto de que eso no se está produciendo. Pero hay oportunidades. Y oportunidades pueden venir de lado que son quizá no obvios. El cambio demográfico puede ser una oportunidad. ¿Qué es lo que ha pasado con el cambio demográfico? Hay un cambio en la parte, por la pirámide demográfica arriba. Chile se ha ido envejeciendo, natural. Pero probablemente lo más interesante del cambio demográfico reciente, las tendencias, es que no tenemos niños. De hecho, es bien increíble. Caminando por Santiago estos días, me he topado con mujeres embarazadas y me he sorprendido. Digo, oye, qué raro ver a alguien embarazado, a alguna mujer embarazada en Chile, porque hay poco. Es realmente sorprendente la dificultad de encontrarse con gente embarazada. Y eso es consistente con la cifra. La tasa de fertilidad viene cayendo brutalmente. Es verdad que es un fenómeno global, pero en el caso de América Latina es muy fuerte porque probablemente está asociado además al proceso de desarrollo que venía. Y en el caso de Chile en los últimos años es realmente preocupante. Esto no es broma. Y se los voy a ilustrar con una figura. Y usted dice, ¿por qué esto es una oportunidad? Ya van a ver. Estos son los datos del INE. Estos son con las proyecciones del censo del 2017. Cómo está la población entre 0 y 18 años por cada año. Ustedes ven lo que pasa. Alcanzamos un pic por ahí por el 98-2000 de aproximadamente 5.300.000 y esto viene cayendo como piano. Vamos a tener 3.900.000 por ahí por el 2050, que estamos a la vuelta de la esquina. El número de niños viene cayendo. Es así de simple. Y esto no va a cambiar. Porque si usted ve las tasas de fertilidad, usualmente un matrimonio tiene que tener como 2.1 niños para que la población se mantenga, porque hay 0.1 más o menos la probabilidad de que algo no funcione bien en ese embarazo, y estamos muy por debajo de ese 2.1. O sea, la población en Chile se va a achicar, es un dato, y este va a ser un grupo que se va a ir achicando rápidamente. Pasamos entonces de 5 millones a aproximadamente 4 millones, ahí estamos en el 2025, está por ahí por los 4.700.000 y esto va a seguir. ¿Por qué esto es una oportunidad? Bueno, porque como todo economista, lo que uno observa acá, uno piensa acá es cuántos recursos hay por cabezas. Y con menos niños, fíjense, y con más presupuesto, porque el presupuesto ha venido aumentando, cuando uno mira presupuesto por estudiante, va a aumentar. O sea, es mecánica, porque el presupuesto en educación no va a caer, ¿cierto? Y por lo tanto, esto es una oportunidad, sorprendentemente. Vamos a tener toda una discusión respecto del cierre de colegios, que había empezado a haber algunas noticias, pero desde un punto de vista de política pública, esto es una oportunidad. Puede tener más recursos y menos niños. La pregunta es, ¿cuánto más hago para hacerme cargo de las dificultades que teníamos antes? Hay una oportunidad. Eso es lo primero. Ojalá que si nosotros hacemos más cosas, si el país se activa en materia educacional, haya más incentivos para que nazcan más niños. Es una pregunta de largo plazo, ojalá que eso ocurra, pero en el mediano plazo esto se puede hacer. Más plata con menos niños, ¿qué hacemos? Y el problema es que frente a esa oportunidad hemos tenido un deterioro en el ambiente educativo gigantesco. Uno se aburre de poner estos casos porque ya esto es todos los días, es una cosa brutal, ¿cierto? Y esto no puede ser que no tenga un impacto. No puede ser que esto no tenga un impacto, que tenga un impacto sobre el proceso educativo, por cierto, pero tiene que haber un impacto adicional. Porque entendiendo que hay una oportunidad, lo fundamental acá va a ser qué se hace dentro de la sala de clase. Vamos a tener más recursos por menos niños, probablemente vamos a tener un número parecido de profesores, y por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos menos alumnos por profesor? El problema es que el daño que se está causando con este deterioro en el ambiente escolar puede estar afectando los insumos de la función de producción de aprendizaje. Por ejemplo, si el análisis empírico que existe respecto de los paros del 2011 está documentado que eso generó, por ejemplo, aumentos en embarazo juvenil. Los chicos no estaban yendo al colegio durante meses en el 2011, aumentó el número de embarazo juvenil, obvio. Pero además hubo impacto sobre el desempeño académico, eso se ha mostrado, y ha tenido impacto sobre el acceso a la educación superior, está demostrado.
Pero yo me lo preguntaba el otro día en una columna, frente a esa realidad, frente a esto que ocurre acá, cuando tengo un profesor que es bañado con benzina por los estudiantes, ¿quién quiere ser profesor? Es una cosa, o sea, son superhéroes, la verdad, yo lo decía ayer en la columna del Mercurio. O sea, gente que se para frente a la clase hoy día, en un liceo, en uno de estos liceos, con chicos de 16 años que están ideologizados, que hay intervenciones, se dice que hay intervenciones, uno supone que hay. ¿Qué tipo de infierno puede ser eso? Y no hay que remontarse de nuevo. Pueden ir ustedes a mirar, esta es una cosa nueva que estamos haciendo con Catalina Morales y Cristina Riquelme. Y cuando ustedes miran qué pasa con los profesores en los colegios que tuvieron paro el 2011, los colegios públicos que tuvieron paro respecto a colegios que no tenían paro, los profesores se fueron. Se fueron. Pero era obvio. O sea, si yo no puedo desempeñarme profesionalmente en este colegio y tengo inestabilidad, esto es 2011, voy a tratar de encontrar alternativas. Y entonces entramos a la discusión de los docentes, tenemos una discusión respecto a las tasas de deserción del sistema educativo gigantesca, ¿cierto? Profesores están en promedio un par de años, se van. ¿Cómo entonces yo me voy a hacer cargo de estos desafíos cuando no tengo profesores que están tranquilos y protegidos respecto de esta situación? La evidencia entonces ha demostrado que es posible aumentar la productividad, pero nuestro escenario es distinto. Y lo que hay que hacer entonces es innovar como sea. O sea, creo que la decisión entonces es desde las unidades educativas, desde el gobierno central, desde los SLEP, los colegios particulares sancionados, privados, hay que innovar como sea. Y entonces volvamos al tema de las reformas que se han hecho durante la última década, han permitido a los establecimientos educacionales innovar. Hay libertad de algún tipo de desarrollo de proyecto educativo. Hay libertad de los padres para poder elegir los colegios. Tenemos posibilidad de que colegios, frente a este cambio demográfico, ajusten su estructura, ofrezcan distintos programas. Eso me parece que es un tema. Yo creo que es muy evidente que frente a esta situación, si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, no vamos a tener un resultado distinto. Ernesto mencionó brevemente lo que está ocurriendo en el sistema de educación superior. No hemos aprendido nada. Si uno mira lo que pasa con el famoso FES. Esta lógica de insistir en entrar en el financiamiento, ponerle una camisa de fuerza a la universidad, a la institución de educación superior, pensando que lo que va a pasar acá es que yo me gradúo y no tengo que volver a estudiar, porque voy a tener que empezar a pagar un impuesto a los graduados, que es una locura, pero eso es lo que dice el proyecto. La educación en el contexto actual no termina con un título de educación. O sea, yo estudié economía, no sé, como 15 años de mi vida, o 20 años, no tengo idea. ¿Es eso razonable en el 2025? Probablemente no. Porque es tan rápido el cambio que yo lo que debería estar pensando es cómo voy a reinventar los próximos 5 años, porque va a haber tecnología distinta. Lo que estudié es habilitador, pero probablemente yo tengo que estar preparado para poder ajustarme constantemente. Y esta lógica tan latinoamericana de que con la educación superior esta cosa se termina y todos deberíamos tener ese título universitario, es una cosa muy extraña. Muy extraña. La universidad debería tener más libertades, no menos libertades de ofrecer alternativas. Y cómo utilizamos la tecnología, eso es fundamental. Y eso no es fácil. No es fácil el desarrollo, cómo utilizar inteligencia artificial, cómo utilizamos máquinas, cómo interactuamos con ChatGPT, con lo que sea, para efecto de desarrollar un proceso educativo que tenga un impacto de largo plazo en la productividad y nuestras condiciones habilitantes de nuevo al mercado laboral, es una pregunta importante. Con esto estoy terminando. Yo creo que es necesaria una transformación, es necesario reposicionar a la escuela. Lamentablemente, después del COVID, reformas, COVID, violencia, uno tiene la sensación de que hay cierto alejamiento de la familia de los colegios. Y eso es complicado. Y eso se refleja en qué cosas, por ejemplo, la tasa de inasistencia en primero y segundo básico. Eso es raro. O sea, los niños tienen que ir al colegio primero básico. Es verdad que los inviernos son duros, pero las tasas de inasistencia crónica que uno observa en los primeros niveles es súper raro. Y eso quiere decir que probablemente la mamá dice, ¿sabéis qué? Ahora te paso un tablet y estáis tosiendo, entonces no vas al colegio. O me da lata mandarte, entonces te paso un celular y te quedas jugando en el celular. Si ese es el modelo educacional que la familia está optando frente a la inseguridad o la falta de calidad en el sistema educativo, tenemos un problema gigantesco. Hay que reposicionar entonces la escuela. En ese contexto,
proteger y valorar al docente, porque la verdad que, como les decía antes, frente a la realidad que se está viviendo en muchos lados, el trabajo que hacen es impresionante. Esto no es ideología, vincular el capital humano con desarrollo productivo es una obligación. Es injusto y es casi éticamente cuestionable seguir empujando frente a este cambio tecnológico. A la gente a ir a la universidad, a tomar un título universitario en lo que sea, en forma gratuita. No hay nada gratis. Lo vas a pagar tarde o temprano. Y ese ha sido parte del problema. ¿Cierto? Es que la educación superior es gratuita. Son 5 años de educación superior. La pregunta es, ¿el retorno económico de esos 5 años es mayor o menor a 5 años trabajando en el mercado laboral de entrada? No es obvio. No es para nada obvio. Incluso si ustedes le sacan el CAE o el crédito o lo que sea, no es obvio. Esa respuesta no es obvia. Sobre todo cuando la educación es de mala calidad. Y el gran tema, las nuevas habilidades. Insisto, lo que nos va a hacer más competitivos no va a ser una batalla inconducente respecto de si podemos superar o no la velocidad de cálculo de un computador, porque eso ya no es el tema. No es tema. La pregunta es cuáles son las nuevas habilidades que vamos a tener que desarrollar, y tengo la sospecha que ahí tenemos muchas ventajas, porque van a ser las habilidades más humanas las que van a tener un precio más alto en el mercado laboral. El proceso educativo entonces debería focalizarse en eso. Es un desafío gigante porque obliga a los profesores a hacer un trabajo distinto, a los colegios, a los liceos, a las universidades, pero acá está el gran desafío. La conexión entonces con el mercado laboral va a ser, me parece, más importante en este contexto de la revolución industrial. Muchas gracias. Nos sentamos acá, ¿cierto? Sí. ¿Esto estará prendido? ¿Está funcionando? ¿Se oye? Sí, está funcionando. ¿Sí? Sí. No dan ganas mucho de hacer preguntas, dan ganas de que sigas hablando. No. A ver, ¿quién quiere ser profesor? La verdad que me sentí súper tocada con esa columna. Y uno ve el trabajo que han hecho ciertas instituciones como Elige Educar en atraer profesores, en la cantidad de miles de personas que se inscriben en las carreras de pedagogía, y pareciera ser de que el resultado después de años de estudio es llegar a una sala de clase y no dar con las expectativas de los alumnos muchas veces, o no dar con lo que se espera que se enseñe, o lisa y llanamente fundir antes de los 5 años. ¿Cuáles podrían estar siendo señales positivas para atraer a mejores alumnos a estudiar educación? ¿Qué está pasando en otros países? Esto tampoco es tan raro en otros países, No. También hay carencia de profesores. Totalmente. ¿Por dónde habría que mover esa aguja rápido para no tener el problema? Sí, a ver, yo creo que lo que es anómalo en el caso chileno, y lo hace muy difícil, es el tema de la violencia dentro de la sala de clase. Salud mental, problema de salud mental post-pandemia está generalizado. Producto de la pandemia propiamente tal, pero también producto de la masividad de las redes, del acceso a la computadora, al tablet, al celular, en el contexto de la pandemia. Cosas que se están haciendo, y cosas también se hacen acá en Chile a veces. He visto algunas iniciativas, pero por ejemplo, cosas sencillas, que pueden ser materia de debate, pero la evidencia apunta a que funcionan. El control del acceso a los teléfonos, a las pantallas dentro de la sala de clase, particularmente en los niveles más bajos. Eso se está haciendo en todas partes, educación pública particularmente, ¿cierto? Y yo no veo acá al Ministerio de Educación, en la SLEP, preocupado de esto, sí colegios privados. Yo he visto alguna iniciativa, me parece súper bien, que empiezan a regular este acceso. Es evidente, porque esto tiene un impacto sobre concentración, pero además tiene un impacto sobre la salud mental, que es parte del problema. Segundo, el tema de la violencia propiamente tal. Y eso es difícil de controlar. Insisto, cuando uno se hace la pregunta, ¿tú harías clase en un liceo hoy día, en un liceo público, con chicos, con 45 chicos de 14 años en la sala? Es complicado. A mí me pasó, hace un par de años me invitaron a dar una charla a un colegio público grande. Yo encantado, feliz, pero acto seguido me dicen, pero no te podemos asegurar nada, digamos. ¿Qué quieres decir con eso?
te puede funar, entonces, muchas gracias. Pero ¿cómo puede ser una cosa así? Por lo tanto, lamentablemente, para efecto de la evidencia internacional, buenas prácticas, la pregunta es que uno se hace si es que esas no son aspirinas, por ejemplo, bloquear el acceso a las pantallas, para efecto del problema que tenemos. Un tercer problema es que aquí había un grado de laxitud también muy importante, el acceso a la droga y el alcohol en la juventud. Los niveles de consumo de droga en Chile son, en la juventud son récord, y no se discute, es una cosa bien, bien particular. Y eso complica todo el escenario. Entonces, ¿deberíamos tener una tolerancia cero respecto de eso? Absolutamente, pero no es un tema que se discute. ¿Cuántos estudiantes llegan drogados? ¿Cuántos estudiantes llegan habiendo ingerido alcohol? ¿Qué se hace? ¿Existen protocolos? Es una cosa súper difícil. Y lamentablemente el foco de las reformas que hemos entrado de los últimos 10 años, nada que ver con esto. Nos hemos preocupado de quitar el lucro, hemos preocupado de hacernos cargo de lo que se suponía era un proceso de selección que era injusto, por mérito, una mala palabra. Entonces, ¿a dónde voy con mi respuesta? Yo fíjate que es una situación complicada que va a requerir un trabajo fino en materia cultural. O sea, ¿vas a mandar a un niño al colegio? Yo necesito un buen colegio. Un colegio seguro al menos. Entonces, eso que requiere mejor formación a los profesores, por supuesto, pero protección a los profesores, asegurarle un ambiente seguro es lo mínimo. Es delicada la situación, pero lamentablemente en este ciclo de reforma no hemos visto cambios. No, y la verdad es que los acentos han estado puestos, como tú dices, en distintas partes. ¿A ti te ha interesado durante mucho tiempo el tema de la primera infancia? Sí. Yo me acuerdo que estuvimos juntos y preocupados en algún momento durante la pandemia acerca de lo que significaba la pérdida del desarrollo del vocabulario y la pérdida de competencias básicas de comprensión en los niños, y pareciera que eso se quedó, Sergio. ¿Se quedó? O sea, por más cosas que se trataron de hacer, hoy día el porcentaje de niños en los sectores más vulnerables que no va a ningún jardín es inmenso. Y los que van tampoco tienen demasiadas diferencias, ¿no es verdad? Y los padres no alcanzan a ver el beneficio de mandar a un niño a un jardín infantil. ¿Qué está pasando en otras partes? Me metí a mirar y países como Finlandia, en que han ido así en descenso, en los resultados, tienen una primera infancia muy basada en el desarrollo socioemocional y no en los aprendizajes, no en el desarrollo cognitivo. Un poco dando vueltas a esa idea. Este es un tema que lamentablemente es súper políticamente correcto o atractivo. Vean los programas de gobierno, todos los programas de gobierno tienen primera infancia, es súper importante, pero el foco es empleo en la mamá, empleo en la... Y está bien, no digo que eso no sea importante, pero llevamos probablemente 15 años en el contexto nacional pensando en cómo hacer una transformación de las salas comunes, jardines infantiles, pero tarde o temprano al político le canta el tema no por los niños, sino que por el empleo. Entonces, pongámoslo así. Nuestra legislación tiene deficiencias evidentes, ha sido imposible mejorarlas. La sociedad civil se ha ido haciendo cargo del problema. Hay fundaciones, yo trabajo con una fundación Liguria, que hace un trabajo gigantesco en materia de educación escolar, particularmente promocionando el tema de habilidades básicas, lectura muy importante, el rol de la familia. Mientras el aparato público tiene Junji Integra, que son dos monstruos. Junji tiene el sindicato más grande del sector público, no se olviden. Y que estos son buques que andan solos. O sea, y el crecimiento del acceso a educación primera infancia está dado básicamente por los BTF, mientras Junji Integra, digamos, hacen... Afuera lo que tú tienes es el reconocimiento de que, uno, este tipo de habilidades son importantes, pero tú tienes que empezar a habilitar prontamente, porque la velocidad con la cual el desarrollo cognitivo se desarrolla en función de la tecnología te tiene que blindar. Entonces, esas habilidades básicas tienen que estar. Dos, el rol de la familia fundamental, familia ampliamente definida,
y por lo tanto la familia tiene que ser parte de este proceso, no puede estar alejado. Esta lógica de que yo voy a tomar al niño, lo voy a dejar en el jardín y me voy a trabajar y, oye, vuelvo a las 8 de la noche, no opera, no funciona, esa no es la lógica. Tercero, los coeficientes técnicos, ¿cierto? El aseguramiento de la calidad es fundamental, eso aquí en Chile no opera. O sea, tenemos coeficientes técnicos que la verdad que no se cumple. Y luego está el financiamiento. Y tenemos un problema, es que nosotros llevamos mucho tiempo poniendo la plata, ¿cierto? No donde importa, sino que donde están los votos en materia de educación. Y el financiamiento, yo fui muy crítico y sigo siendo muy crítico de la gratuidad en educación superior. Me parece que eso fue un error educacional gigantesco, porque esos recursos que el país dedicó miles de millones de dólares a un grupo de personas que había sido privilegiada por las políticas públicas de años anteriores para poder alcanzar el nivel de educación superior, fueron doblemente beneficiadas. Y cuando uno mira los resultados que yo les mostré antes, si esto hubiese funcionado, no tendríamos los problemas que tenemos hoy día. No teníamos problema de productividad. Más de 1 millón de personas hoy día en educación superior. ¿Cuánto ha aumentado la productividad en los últimos 15 años? Nada, viene cayendo. ¿Cómo puede ser? Con toda la plata que se le metió a esto. Y no hay resultado. Y abajo, ¿cierto? Tú ves, de nuevo, reclamos constantes respecto de toda la iniciativa de la sociedad civil en materia de primera infancia porque no están los recursos. Tasa de inasistencia gigantesca. Los niños simplemente no. Porque las familias consideran que no son útiles y capaz que tengan razón. Cuando le preguntan a la CACEN por qué usted no manda al niño, porcentaje mayoritario dice porque yo creo que no ayuda, porque yo lo puedo cuidar mejor. Lo que pasa es que no hay ninguna evaluación de impacto y tampoco hay una evaluación de calidad. Ninguna. O sea, lo que hay es un análisis acerca de la gestión, de la higiene, como quien dice, de la estructura de los jardines infantiles, pero no del impacto que tenga en los niños, ¿no es verdad? Así es. Pero me devuelvo un poco a algo que tú dijiste y que me quedé media confundida. Tú dijiste que va a haber más recursos porque va a haber menos niños. Pero hoy día la subvención escolar y preescolar está basada en el niño. O sea, la plata que entra según el número de niños que hay. Claro. Revisando hace pocos días una cifra, me encontré con algo súper contraintuitivo. Y es que en algún momento las políticas públicas apuntaban a que teníamos que tener menor cantidad de alumnos por sala. Hoy día vemos que los colegios, las salas de clase de mejor rendimiento, tienen más alumnos que las de menor rendimiento. O sea, las de menor rendimiento además están recibiendo menos ingresos por vía de la subvención. Pero me devuelvo. Sí. ¿Por qué dijiste que va a haber más plata si va a haber menos niños? Es que lo pasa, a ver, el uso del recurso, el uso del presupuesto en educación, ¿cierto? El presupuesto en educación no va a caer. Ese es un dato. ¿Cómo nosotros utilizamos ese presupuesto en educación para efectos como oportunidad? Es la gran pregunta. Efectivamente, los colegios tienen un porcentaje importante de los ingresos que entran al SLEP o al municipio, ¿cierto? En caso que estén todavía en ese modelo. Depende de la subvención, por supuesto. Y por lo tanto, por ese lado va a tener un problema. Entonces, la pregunta que yo me hago es, si es que tenemos un presupuesto que va creciendo, ¿qué se está haciendo con la plata? Y la tentación es utilizarlo en los niveles educacionales equivocados. Y ahí entramos de nuevo al tema de educación superior. Cuando uno mira el porcentaje de los recursos del presupuesto en educación que están destinados a educación superior, para efecto de la dinámica demográfica, uno podría decir, quizás lo que ocurre es que, bueno, hay menos niños, entonces podemos gastar menos plata acá, pero al mismo tiempo no nos hacemos cargo de lo que dices tú. Es que tenemos clases más pequeñas, es una tremenda oportunidad para poder ahorrarnos la plata que estamos gastando arriba. Y esa lógica no la tenemos. De nuevo, cuando tú miras hacia dónde se ha movido el aparato público en materia de educación, yo creo que está más movido por la ideología que por los resultados, uno. Segundo, me parece que había una visión, y es contraintuitivo, porque una generación joven, como la que ministra este gobierno, digamos, el país hoy día, o ha estado en los últimos 3 años y medio, debería tener una visión más de futuro, pero no es así. Nosotros estamos mirando el pasado para efecto de este tipo de cosas. Más de corrección, dices tú, una mirada más. Es que es muy extraño porque, de nuevo,
podemos volver remontarnos al 2014 y entrar a discutir si es que era razonable o no terminar con el financiamiento compartido, con las elecciones en mérito, con la educación, con haber afectado la educación particular subvencionada como se hizo. Pero la verdad que el desafío era otro. En ese momento ya era evidente lo que estaba pasando y lo único que ha ocurrido de ahí en adelante es que se han amplificado las fuentes potenciales de desigualdad. O sea, los colegios privados, los jardines privados, hoy día en Chile tienen una ventaja gigantesca respecto a la educación pública. ¿Qué estamos haciendo al respecto? O sea, los jardines, en Chile, un jardín privado de elite debería ser carísimo. Carísimo, porque el retorno que tú me estás asegurando respecto de la alternativa es gigantesca. Un jardín privado me va a hacer entrar al mejor colegio, eso está ocurriendo, por cierto, hay integración, ¿cierto? Y ese colegio entonces me asegura un acceso a la universidad y eso, perfecto. El path alternativo, educación pública, ¿cómo luce? Frente a esa posibilidad, ¿cuáles son las alternativas que tiene la familia? Obvio que va a aumentar la opción privada, eso está ocurriendo. Yo creo que va a haber una oportunidad, pero requiere algún grado de pragmatismo para efecto de la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo podemos utilizar realmente esta oportunidad demográfica? Va a requerir algo de innovación, vuelvo al punto. Y muy por el contrario, yo me temo que si seguimos como estamos haciendo las cosas, esto va a terminar de nuevo con una reforma, por ejemplo, focalizada en la educación superior. Estoy mirando las preguntas, está la letra bien chica y la luz en contra, me está costando, pero vamos que se puede. Cuando tú hablas de repensar la escuela, Sí. ¿Cómo te la imaginas? ¿En qué rol te la imaginas? Durante los últimos días hemos tenido visitas extranjeras y un montón de conversación acerca de cuán importantes siguen siendo los contenidos en el aprendizaje o cómo enfocarse en las habilidades y el riesgo de que las habilidades sean poco fundadas en argumentación y más bien en una opinología rápida. ¿Cómo te imaginas tú un sistema escolar eficiente? ¿Qué peso le das o importancia le das al rol de la educación pública y a mantener la diversidad de proyectos por la vía de los particulares subvencionados principalmente? ¿Cómo ves ese equilibrio? Sí. A ver, quizás un poquito sesgado por la experiencia de haber tenido hijos. Mis hijos estudiaron en Estados Unidos y reconociendo que no es un ideal, no lo estoy poniendo como un ideal, pero tiene un par de elementos que son interesantes y que hacen sentido en el contexto, particularmente en el contexto actual. ¿A qué me refiero? Lo que uno debería pensar en materia de educación en un contexto que la evidencia que yo le mostraba, lo convulsionado que está el proceso educativo, es que tú deberías tener focos distintos en etapas escolares distintas. Entonces, los americanos tienen elementary school, middle school y high school. Esa es básicamente la estructura, ¿cierto? El colegio público, ¿cierto? El county tiene esta estructura. Y es bien virtuosa, fíjate. Porque la verdad que si tú piensas en cómo, en el contexto de la pandemia, con problemas de salud mental, los problemas que enfrentan los chicos, el problema de desarrollo, son distintos en estas tres etapas de desarrollo. Necesitas equipos completamente distintos, profesores completamente, cableados completamente distintos. Es muy distinto tomar a un niño de primero a cuarto básico que de quinto a octavo. El proceso de desarrollo es completamente distinto. Middle school en particular es esencial, porque ahí es donde está el caos, ¿cierto? Hasta básica es entretenido, pero donde empieza a haber donde empiezan a aparecer los problemas de salud mental, donde empiezan a aparecer los problemas de retraso de aprendizaje, donde empiezan a haber los problemas de comportamiento, es en el middle school. Y el colegio tiene todas las herramientas, con las restricciones presupuestarias, digamos, propias de la educación pública, pero las herramientas están para hacerse cargo de esos desafíos y conducirlos. Y luego el paso al high school, que el liceo es más exigente, que viene con la preparación a la universidad, que hay separación. O sea, una cosa para mí que era muy increíble, que mis hijos se iban a almorzar, o sea, podían salir del colegio a almorzar. O sea, yo del colegio público aquí era una cárcel, no podía salir. O sea, salir del colegio era impensado. Y estos chicos salen, entran, porque vienen preparados. Entonces, educación pública debería estar preparada para hacerse cargo de estos compartimentos. Tener los recursos puestos donde el retorno social es mayor. Primeros años, cuando aparecen los problemas,
Y la educación media debería ser habilitante para lo que viene después. Y lo que nosotros hemos hecho es que es con el al revés. Las universidades tienen que preparar a los niños porque no tienen las habilidades para el primer año. ¿Cómo puede ser? Los chicos a 18 años son analfabetos funcionales. Saben leer, pero no lo entienden lo que leen. Y eso de alguna forma te habla de lo invertido que está el proceso educativo. Yo creo que el foco de la educación pública nunca, siempre, pero ahora más, debería estar focalizado en esta lógica de tratar de hacernos cargo de los problemas lo antes posible. Y eso no está, fíjate. Llevamos como 15 años, más o menos, esperando la división o la aproximación de séptimo y octavo hacia media, esa ley que todavía no se aplica. Tiene que ver, yo creo que también hay una cosa que hay que considerar, que es la sustentabilidad de un proyecto educativo, y hoy día te la dan aproximadamente 750 alumnos. Claro. Menos que eso no hay ninguna posibilidad de sustento, o sea, necesita ser subsidiado. Y aquí nos encontramos con un problema enorme. Tenemos muchas escuelas en Chile que tienen menos de 200 alumnos, menos de 300 alumnos. Sabemos que esas escuelas viven y respiran en base a un sostenedor que es el Estado, claro, en definitiva. Entonces, ¿cuál recomendación se puede dar al Estado para que haga buen uso de los recursos públicos respecto de esa cantidad de colegios? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tratar de hacer... Y calidad, sí, y vincularlo a calidad. Por supuesto, yo creo que lo primero que hay que tratar de hacer es dar vuelta a la página de esta animosidad contra la iniciativa privada, cualquier forma tome en educación. O sea, yo creo que en más de 10 años que comenzó esa animosidad, yo creo que hay que dar vuelta a la página. No podemos seguir pensando que la solución de todos estos problemas pasan porque el Estado se va a hacer cargo, los colegios públicos se van a hacer cargo de esto. No, me parece que es evidente que eso no ocurrió. Y además es entretenido porque te dicen, no, es que la reforma han pasado muy pocos años respecto a me acuerdo al principio, cuando criticábamos este tipo de cosas, nos decían, no, es que no están los suficientes datos, falta tiempo para evaluar. O sea, pero si las familias son racionales, las familias no están esperando que el resultado sea un desastre, las familias se van a mover antes que eso ocurra. Caso patológico, ranking de notas. No, es que ranking de notas va a ser fantástico, tú mirabas los números. No, lo que va a pasar es que aquí va a estar gaming the system. Te vas a dar cuenta qué es lo que tienes que hacer, vas a sacar a los niños en tercero medio, los vas a poner en cuarto medio, va a entrar a colegios que tienen menores resultados y eso va a aumentar la posibilidad de que entre a la universidad. Dicho y hecho, pasó. El éxodo de estudiantes de los liceos emblemáticos a colegios del misma comuna, pero de mejores resultados, fue gigantesco, porque la gente no espera el resultado, anticipa. Y una y otra vez, cuando se ha levantado este tema, es que no, es que lo vamos a resolver con gradualidad. No, de nuevo, la gente no espera, porque es gradual, entonces yo voy a esperar que el colegio sea un desastre en 10 años. No, me voy a mover ahora. Entonces hemos ido validando, y había una estrategia muy inteligente, ¿cierto?, de quienes han impulsado esta reforma, para poder posponer digamos, el retorno al sentido común. Pero yo creo que es suficiente. Hoy día el Estado no tiene la capacidad. Tenemos una tremenda oportunidad porque tenemos un cambio demográfico importante. Tenemos que entregarle oportunidades y rápido a la gente. No creo, sinceramente, que el Estado tenga la capacidad de hacerlo. Yo apostaría a la educación particular subvencionada o privada en distintas formas. Y hay que innovar, hay que tratar de buscar alternativas. Y lo que pasa es que nosotros tenemos una legislación que te ata de manos. No hay posibilidad de innovar. No se puede. Los profesores están cargados de burocracia, preparación de clase, evaluación. Entonces, de nuevo, yo vuelvo al cambio cultural. Esto se tiene que producir. Creo que ha sido parte del debate levemente, pero cuando uno lee en detalle algunos de los programas de gobierno, empieza a aparecer. ¿Cuánto esto se va a concretar? No lo sé, pero me parece que la evidencia es evidente. O sea, la evidencia es clara. El desempleo en los grupos más educados va al alza, las oportunidades laborales de la mano del cambio tecnológico está cambiando, las universidades tienen una necesidad gigantesca de adaptarse, los liceos, los colegios, ¿cierto?, están enfrentando estas presiones. Hay una oportunidad, toda crisis es una oportunidad. La pregunta es cómo conducirla. ¿Qué pasa con la educación técnico-profesional? Que de alguna manera siempre estuvo como muy acorralada a los sectores más vulnerables y muy enfocada hacia la empleabilidad
o a una inserción en el mundo laboral, hasta que la gratuidad cambia un poco el timón y gira ese timón y hace que muchos jóvenes de liceos técnicos profesionales giren hacia universidades, en la mayoría de los casos con baja selectividad, puesto que la preparación que les da el sistema escolar en TP no alcanzaba para... Pero, ¿qué hacemos hoy día? ¿Hacia dónde dirigimos esa educación técnico-profesional? ¿La protegemos, la cuidamos? Hay que potenciarla, incluso más, yo creo que hay que potenciarla. Porque, de nuevo, frente a las estadísticas que yo le mostraba, el impacto que tiene la automatización en los procesos productivos, hay un ámbito que es incipiente, que es que hay gente que va a tener que lidiar con esta tecnología. Y ese no va a ser el ingeniero, ¿ah? Va a ser el ingeniero de ejecución que sabe cómo lidiar con estas cosas. Hay oportunidades importantes. Hay instituciones en Chile que han aprovechado esa oportunidad. Me parece que los grandes centros de formación técnica funcionan bien. Están conectados con el mercado laboral, ofrecen cosas modulares, mirando hacia afuera. Y, insisto, en un contexto en el cual tú podrías tener un desempleo de gente que tiene título universitario al alza, la oportunidad de quizás ir a hacer algo más aterrizado, más corto, modular, que me permita volver y volver, es la forma de hacerlo. Y el problema con esto, eso en el CFT, en el liceo es lo mismo. El problema histórico en los liceos técnicos es que son caros y es difícil de mantener. Y a los alcaldes les molestaba los liceos técnicos porque son caros, pues ahí tenés que tener máquinas. Pero si tú tienes algún grado de libertad de poder asociarte con gremios regionales, locales, pero es obvio que va a salir eso. Si uno miraba los retornos económicos hace 10 años atrás, me acuerdo, hice este trabajo, y veías cuáles eran los retornos de la educación técnica, en muchos casos era más alta que la de la humanista, precisamente porque tenían la conexión con el mercado laboral en la zona. Y Chile, que tiene tanta diversidad productiva, es lo natural que esas cosas ocurran. Y la gratuidad creo que tuvo un impacto adicional al que dices tú, porque hay un impacto financiero que era evidente. El primer año recuerden que los CFT estaban fuera, los IP estaban fuera, y eso generó un error de diseño. Pero además validó esta lógica equivocada, cultural, de que el estudiante que iba a la educación superior era el óptimo, y que el liceo técnico o quedarse con un tipo técnico o ir al CFT-IP era como el plan B. Es terror. O sea, de nuevo, no funciona así. En mi caso, hago clases en una universidad pública en Estados Unidos. Muchos de mis estudiantes vienen de los community colleges, que son los CFTs. Sí. Estudiantes extraordinarios. Muchísimo esfuerzo, disciplinados, con muchas ganas de salir adelante y muy aterrizados. O sea, no es gente que está pensando, oye, mira, entro en la discusión ideológica. No. O sea, yo quiero aprender porque necesito tener un trabajo. Así de simple. Orientado al resultado. Son usualmente los mejores alumnos de la clase. Y entonces tú necesitas una conexión entre lo que es la educación técnica con el mundo universitario. Perfecto. Entregarle opciones. Esa conexión no existe. El mercado laboral está más conectado con los FT de la universidad. Yo creo que de verdad el mayor problema que tiene el FES me parece que es justamente esto. Es que no se está... las señales para la gente respecto de qué es lo que se requiere hoy día es absolutamente equivocado respecto a cómo está moviéndose el mundo. Y va a ubicar a la educación superior, le va a poner una chaqueta de fuerza, una camisa de fuerza, y va a evitar adaptarse a los nuevos tiempos. Y eso va a afectar a generaciones de chilenos que no van a tener pega. Así de simple. Es gratis, ok, va a tener que pagar un impuesto a los graduados, un porcentaje ínfimo de la población, que es extraño financiar capital humano a través de un impuesto a capital humano, es como raro, ok. Incluso inconstitucional uno podría decir, ok. Pero el mensaje es peor, porque le estás diciendo a la gente, sigamos bajo el modelo anterior, como que este tsunami no viene, y el tsunami está aquí. Todos lo ven. O sea, ustedes cuando ven hoy día, si trabajan con inteligencia artificial, las cosas que se pueden hacer es increíble. Muchas de las tareas que uno desarrolla en la pega son
absolutamente sustituibles por la máquina. Y eso está en el bolsillo. Esto no tengo que ir a un mainframe hace 30 años, llevar las tarjetas y esperar, ¿cierto?, una semana para que me entreguen los resultados. Esta es una cosa que yo agarro mi celular, chao. Para acá estamos todavía muy en la etapa del susto pánico, al plagio, a la copia y no a la producción. Así es. Oye, me están haciendo toda clase de señas que me tengo que salir de aquí. Todo esto quedó como para una conversación larguísima. 1.000.000 de gracias, Sergio. Muchas gracias por las preguntas y por el modal. Muchas gracias.